Es que está loco, tío. Es que habla un montón de mierda y a mí me gusta sentarme. NBA Youngboy acaba de soltar una bomba sobre Birdman, y es una locura. Según Youngboy, Birdman lo ha estado utilizando y moviendo los hilos para sabotearlo entre bastidores, pero eso es solo la punta del iceberg. Tengo todos los detalles, así que vamos a analizarlos. Cuando lo real se volvió demasiado real, Lil Homie llamó la atención a Logi. Se había estado hablando en las calles, pero nadie esperaba lo que sucedió el 9 de junio de 2024. Cuando DJ Akademiks publicó esa canción en su canal de YouTube, todo el barrio supo que algo había cambiado. Tears of War de NBA Youngboy no era solo otra canción de diss, era un asunto familiar que se aireó para que todo el mundo lo viera, y tuvo un impacto diferente a todo lo que habíamos escuchado en mucho tiempo. Lo real se reconoce como real, y lo que Youngboy expresó era el dolor más real que se podía escuchar en la voz de alguien. Lo que hizo que toda esta situación fuera aún más despiadada fue que esta canción fue lo último que Youngboy grabó antes de que los federales irrumpieran en su casa de Utah en abril. Así que el chico ya estaba pasando por un mal momento, sintiendo la presión por todos lados, y luego tuvo que lidiar con descubrir que su supuesta figura paterna estaba jugando con su cabeza y su dinero. La frase que dejó a todos boquiabiertos fue cuando Youngboy dijo sin rodeos lo que todo el mundo en la calle ya sabía, pero nadie quería decir en voz alta. No se trataba de indirectas ni de mensajes codificados. El joven toro fue directamente al cuello de Birdman con unas palabras sinceras que dolieron más que cualquier pelea física. ¿Cómo ha evolucionado tu relación a lo largo de los años? Es que tío, está loco. Es que solo dice un montón de mierda y a mí me gusta sentarme. Eso es lo que me mola. Me gusta cuando suelta esa mierda, tío. Al volver a ver este vídeo, se puede apreciar lo ingenuo que era el joven en aquel entonces. Hablaba de lo mucho que le gustaba cuando Birdman soltaba esa mierda, sin saber que toda esa charla llamativa no era más que un juego que estaba jugando con él. El joven sentía genuinamente la energía, pensando que había encontrado a alguien auténtico que lo iba a lanzar y enseñarle los trucos del oficio. Poco sabía él que el OG lo estaba preparando para una estafa a largo plazo. Ahora seamos sinceros sobre con quién estamos tratando aquí. Brian Birdman Williams no es un tipo cualquiera. Este tipo lleva en el negocio desde antes de que la mayoría de estos jóvenes raperos nacieran. Cash Money Records ha sido su imperio, y lo convirtió en un negocio de $1,000 millones al encontrar artistas jóvenes y hambrientos y convertirlos en superestrellas. Su historial era sólido. Llevó a Lil Wayne de ser un chavito en los proyectos a uno de los mejores raperos vivos. Convirtió a Drake en un fenómeno global y a Nicki Minaj en la reina del rap. Cuando Birdman vio por primera vez a Youngboy, alrededor de 2018, vio el mismo talento innato y el mismo hambre que le recordaron a cuando conoció a Wayne. El joven de Baton Rouge estaba causando sensación con sus himnos callejeros y sus emotivas confesiones, pero también se estaba metiendo en líos con la ley, lo que lo convertía en un dolor de cabeza para su discográfica, Atlantic Records. Creo que NBA Youngboy podría ser el rapero más grande. Lo digo desde hace 5 años, pero lo que quiero decir es que ningún negro va a ser más grande que NBA Youngboy en Internet. Sí, va a ser el más grande de YouTube en este momento en el mundo y está detrás de las rejas. Birdman realmente se excedía con los elogios, hablando de cómo Youngboy iba a ser lo más grande desde la invención del pan cortado. Y hay que entender que, cuando una leyenda como Birdman te respalda así, es como recibir la bendición de los propios dioses del rap. Atlantic Records estaba luchando por averiguar cómo manejar los constantes problemas legales y los movimientos impredecibles de Youngboy, así que cuando Birdman dio un paso al frente para ofrecer su orientación, pareció una intervención divina. El OG se posicionó como algo más que un simple socio comercial. Vendía el sueño de ser una figura paterna para un joven que necesitaba desesperadamente esa orientación. Youngboy había pasado por más traumas que la mayoría de los hombres adultos, habiendo crecido en las calles de Baton Rouge, donde o triunfas o te conviertes en otra estadística más. Cuando Birdman llegó con esa charla familiar tan real, ofreciéndole protección y sabiduría, era exactamente lo que el joven necesitaba oír. Su primera colaboración, We Poppin', en el álbum Until Death Call My Name de Youngboy, mostró el potencial de lo que podían construir juntos. La química era innegable. La suave confianza del veterano se mezclaba con la intensidad cruda del joven toro. Cuando anunciaron From the Bayou en 2018, se sintió como el matrimonio perfecto de las leyendas de Luisiana, pasando la antorcha a la siguiente generación.
Pero solo digo que cuando ese chico se aclare las ideas, salga de esta mierda y entienda quién es. Porque ya sabes, hablando de todos los que estamos ahí arriba en edad, nosotros tenemos 30 y este negro 20. Pero ¿crees que esa mierda por la que está pasando no le está ayudando a seguir su camino para conseguirlo? Por supuesto que le están convirtiendo en un monstruo. Birdman hablaba muy bien de cómo las dificultades de Young Boy lo estaban convirtiendo en alguien mejor. Según él, todos los problemas legales y los dramas callejeros eran solo parte del proceso de creación de un monstruo en el mundo del rap. Para un joven que se sentía perdido y abrumado por toda la presión, escuchar eso de una leyenda que ya había pasado por todo eso era como obtener la validación que necesitaba. Pero aquí es donde el juego se pone realmente sucio. Mientras Birdman hablaba de todo ese amor entre padre e hijo, mentor y protegido, había gente en las calles que ya sabía lo que estaba pasando. Cuando From the Bayou finalmente salió a la venta en diciembre de 2021, tras múltiples retrasos, los verdaderos entendidos se dieron cuenta de que parecía más un proyecto en solitario de Young Boy que una verdadera colaboración. El nombre de Birdman aparecía en los créditos, pero su presencia era mínima, en el mejor de los casos. En las calles se empezó a rumorear que algo no cuadraba. Birdman estaba ahí fuera defendiendo al joven como si fuera su hijo biológico. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo y ponerse manos a la obra, la energía no se correspondía con las palabras. Y entonces la gente empezó a recordar cómo Birdman había estado jugando a lo mismo durante años, especialmente con lo que le hizo a Lil Wayne cuando éste intentó subir de nivel. Los que realmente sabían de qué iba el tema empezaron a intentar enseñar a Young Boy los patrones que estaban viendo. El propio Lil Wayne intentó darle algunos consejos al joven en 2020 con esa frase en Multiple Flows. Y le había dicho a Young Boy que tuviera cuidado con los viejos. Pero cuando eres joven y tienes hambre y alguien te promete el mundo, es difícil escuchar las advertencias sobre la persona que se supone que es tu salvador. La advertencia de Wayne no era solo un consejo casual entre colegas, era un intento real de evitar que otro joven soldado cayera en la misma trampa que casi destruyó su propia carrera. Wayne había pasado por todo el ciclo con Birdman, desde el amor y las promesas hasta las batallas legales y las demandas por $51 millones en regalías retenidas. El juego que Wayne intentaba enseñarle a Young Boy era sencillo. No confíes en todo lo que brilla, especialmente cuando proviene de alguien que tiene un historial de dejar cadáveres a su paso. Pero Young Boy se encontraba en una situación vulnerable. Tenía que lidiar con una gran presión legal, necesitaba la orientación de alguien que entendiera el negocio, y Birdman le ofrecía todo lo que creía que necesitaba: mentoría, contactos y, lo más importante, alguien que afirmaba preocuparse genuinamente por su bienestar más allá del dinero. A medida que se acercaban los años 2022 y 2023, Birdman mantuvo la fachada, llegando incluso a defender públicamente a Young Boy cuando podcasters como Joe Budden intentaron atacarlo. En apariencia, parecía un verdadero mentor que protegía a su protegido de los detractores de la industria. Pero bajo todo ese apoyo público, empezaban a aparecer grietas en los cimientos. Young Boy estaba empezando a darse cuenta de cómo operaba Birdman. Las promesas que al principio sonaban tan bien empezaban a parecerle huecas. El amor paternal que lo había atraído comenzaba a parecerle más bien manipulación. Y lo más devastador de todo era que el apoyo incondicional con el que creía poder contar se revelaba como todo menos incondicional. Darse cuenta de que había sido engañado por alguien en quien había confiado su vida y su carrera afectó a Young Boy más que cualquier pelea física. Aquí había un joven que ya había sobrevivido a más traumas de los que la mayoría de la gente ve en toda su vida, y, sin embargo, la traición de su supuesta figura paterna le dolió más que cualquier bala o juicio. Cuando llegó 2024 y Young Boy se enfrentó a graves cargos federales mientras estaba bajo arresto domiciliario en Utah, el peso de la supuesta traición de Birdman se volvió demasiado pesado de llevar. El joven rapero, conocido por ser siempre sincero en su música, decidió que era hora de que la calle supiera exactamente qué tipo de juego se estaban jugando a puerta cerrada. El resultado fue una confesión de 6 minutos que no solo revelaría su propio dolor, sino también la verdadera naturaleza de uno de los personajes más poderosos del hip hop. La crítica más realista de la historia, cuando el dolor se convirtió en versos. Cuando Tears of War llegó a Internet, todos los auténticos conocedores de la cultura supieron que estábamos presenciando algo especial. No se trataba de la típica disputa entre raperos, con toda esa postura de tipos duros y amenazas vacías.
era la emoción pura y sin filtros de un joven al que había traicionado a alguien a quien consideraba de su familia, y cada compás resumaba un dolor que no se puede fingir. La canción comenzaba con una producción que encajaba con el estado mental de Young Boy, oscura, inquietante y llena de una energía que dejaba claro que no era un día cualquiera en el estudio. Pero fue cuando el colega empezó a rapear cuando se produjo el verdadero daño. No eran solo versos por rapear, era una sesión de terapia mezclada con justicia callejera, y cada palabra tenía su peso. El momento que conmocionó a toda la cultura fue cuando Young Boy soltó esa frase sobre que Stuna nunca lo había querido y que debería haber escuchado a Carter. Lo auténtico se reconoce, y lo que representaba esa frase era más que un simple insulto. Era un joven soldado que finalmente admitía que había sido superado por un veterano que llevaba jugando a estos juegos desde antes de que Young Boy naciera. La referencia a la advertencia de Lil Wayne no pasó desapercibida para nadie que realmente conozca la cultura. Wayne había intentado enseñar al joven cómo era realmente Birdman, pero Young Boy estaba demasiado absorto en las promesas y el potencial como para escuchar realmente lo que el OG intentaba decirle. Ahora admitía públicamente que debería haber escuchado a alguien que había pasado por la misma situación. Lo que hizo que esta frase fuera tan devastadora no fue solo el reconocimiento de haber estado equivocado, sino la vulnerabilidad que conllevaba. En una cultura en la que mostrar debilidad puede hacer que te tachen de débil, Young Boy estaba dispuesto a mostrar sus emociones y admitir que le habían engañado. Eso requiere un tipo de fortaleza diferente, el tipo que separa a los auténticos de los falsos. La canción seguía profundizando en la supuesta traición, con Young Boy describiendo promesas que nunca se materializaron y un amor que resultó ser condicional. No solo hablaba de desacuerdos comerciales, sino que describía la manipulación emocional de alguien que se había posicionado como una figura paterna solo para utilizar esa confianza en beneficio propio. El momento en que se publicó la canción hizo que todo tuviera un impacto aún mayor. Se grabó justo antes del arresto de Young Boy, lo que significa que estaba procesando estos sentimientos de traición mientras se enfrentaba a la posibilidad de pasar un largo tiempo en prisión. La vulnerabilidad y el aislamiento que debió sentir durante ese periodo se reflejan en cada compás de la canción. ¿Sabes? Muchas de las cosas que pasan en BR, muchas de esas cosas provienen de Nueva Orleans. ¿Sabes? Es como si fuera el lugar de donde provienen los verdaderos gángsteres. Es donde muchas cosas comenzaron. Es como si fuera el lugar donde aprendimos muchas cosas. Este clip tiene un significado diferente cuando lo piensas en el contexto de Tears of War. Young Boy siempre había mostrado un gran respeto por Nueva Orleans y su influencia en la cultura de Luisiana, pero la educación que recibió de Birdman, uno de los artistas más exitosos de Nueva Orleans, incluía lecciones sobre la traición y la manipulación que él nunca había aceptado aprender. Uno de los aspectos más desgarradores de la canción era cómo Young Boy exponía sus propias necesidades emocionales y cómo éstas habían sido explotadas. El joven que se había labrado una reputación como soldado callejero, dispuesto a plasmar sus emociones en sus canciones, revelaba lo mucho que había necesitado la orientación y el apoyo que Birdman parecía ofrecerle. La violación de esa confianza era aún más dolorosa por el hecho de que Young Boy sentía un amor genuino por alguien que, al parecer, no lo veía más que como una oportunidad de negocio. Las implicaciones financieras también fueron objeto de escrutinio en la canción. Young Boy sugería que Birdman le había ofrecido lucrativos acuerdos y oportunidades sin llegar a cumplirlos nunca. Este patrón era inquietantemente similar a las acusaciones que Lil Wayne había hecho durante su batalla legal con Birdman, en la que Wayne afirmaba que se le habían retenido millones en regalías. Pero lo que realmente diferenciaba a Tears of War de una típica canción de diss era el tono. En lugar de ira y agresividad, Young Boy transmitía pura tristeza y decepción. No se trataba de un artista que intentaba destruir a un enemigo, sino de un joven que lloraba la pérdida de alguien a quien había amado y en quien había confiado. El dolor en su voz era inconfundible y tenía un impacto diferente al que podrían haber tenido cualquier verso agresivo. La canción también revelaba lo profundamente que Birdman se había introducido en la vida personal de Young Boy. Había indicios de que el veterano había sobrepasado los límites, involucrándose en las relaciones y los asuntos personales de Young Boy de una manera que iba mucho más allá de lo que debería hacer un mentor. Este nivel de control y manipulación dibujaba la imagen de alguien que utilizaba la manipulación emocional como herramienta para mantener el poder sobre un artista más joven.
La referencia a la advertencia de Wayne tenía un peso adicional porque ponía de relieve un patrón que iba más allá de la experiencia individual de Youngboy. La relación de Wayne con Birdman había seguido el mismo guión: amor y apoyo iniciales, seguidos de disputas financieras y, finalmente, una guerra legal. El hecho de que Wayne hubiera intentado advertir a Youngboy demostraba que reconocía los signos de que la historia se repetía. Las decisiones de producción de la canción amplificaron el impacto emocional. La instrumentación melancólica y el arreglo escaso crearon un espacio para que las palabras de Youngboy impactaran con la máxima fuerza. Cada pausa en su interpretación, cada grieta en su voz, tenía un significado, enfatizando lo personales que eran estas revelaciones. Los líderes de la industria se dieron cuenta rápidamente de las implicaciones más amplias de lo que Youngboy estaba diciendo. Si sus acusaciones eran acertadas, pintaban un cuadro de una figura poderosa que había estado utilizando su posición y reputación para manipular a artistas jóvenes durante años. El comportamiento que describía Youngboy coincidía con las acusaciones que otros antiguos socios habían vertido contra Birdman a lo largo de los años. También fue reveladora la respuesta de Birdman, o más bien, la falta de ella. En lugar de responder con el típico contraataque agresivo que caracteriza a la mayoría de las disputas en el mundo del rap, Birdman optó por guardar silencio. Ese silencio lo decía todo, ya fuera porque las acusaciones eran demasiado precisas para resultar cómodas, o porque el veterano reconoció que entrar en el juego solo empeoraría la situación. La reacción de la cultura fue inmediata y dividida. Algunos elogiaron a Youngboy por su honestidad y valentía al decir la verdad al poder, considerando la canción como una poderosa declaración sobre la explotación que se da en la industria musical. Otros cuestionaron si sacar a la luz asuntos tan personales era lo correcto, pero nadie podía negar la autenticidad del dolor de Youngboy o el poder de su mensaje. La canción también planteó importantes preguntas sobre la naturaleza de la mentoría en la cultura hip hop. La relación entre los veteranos consagrados y los artistas emergentes siempre ha sido compleja, con elementos de orientación, asociación comercial y, a veces, explotación. La experiencia de Youngboy puso de relieve los peligros potenciales cuando estas relaciones se vuelven demasiado personales o cuando se abusa de los desequilibrios de poder. Tears of War también sirvió como llamada de atención para otros artistas jóvenes que podrían encontrarse en situaciones similares. La canción demostró la importancia de tener a tu alrededor a personas de confianza que puedan detectar cuando te están engañando, incluso cuando estás demasiado cerca de la situación como para verlo con claridad. La disposición de Youngboy a admitir públicamente sus errores proporcionó una valiosa lección sobre la importancia de escuchar las advertencias de personas que han estado donde tú intentas llegar. A medida que el impacto inicial de la canción comenzó a disiparse, quedó claro que Youngboy había logrado algo significativo más allá de simplemente expresar sus quejas. Había creado una obra de arte que llegaba a cualquiera que hubiera experimentado el dolor de depositar su confianza en la persona equivocada, o la decepción de descubrir que alguien a quien amabas no tenía tus mejores intereses en mente. La canción sirvió tanto como terapia personal para Youngboy como de anuncio de servicio público para la cultura. Demostró que incluso los soldados más fuertes pueden ser vulnerables a la manipulación, y que reconocer y denunciar esa manipulación es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y lo más importante, demostró que ser auténtico a veces significa admitir cuando te han engañado, por mucho que pueda herir tu orgullo. De la guerra callejera al tratado de paz, cuando lo auténtico reconoció lo auténtico. Después del lanzamiento de Tears of War, toda la comunidad hip hop contenía la respiración a la espera de ver cómo se desarrollaría la situación. Las calles bullían con especulaciones sobre si Birdman iba a responder con su propia canción de diss, o si esto se convertiría en una de esas largas y prolongadas disputas que desgarran la cultura. Pero lo que nadie vio venir fue cómo toda esta situación iba a dar un giro completo. El silencio del bando de Birdman fue ensordecedor al principio. Los auténticos sabían que cuando un OG como Birdman no responde inmediatamente a una provocación, suele significar una de dos cosas: o bien está tramando algo importante, o bien las acusaciones le han tocado demasiado de cerca. A medida que pasaban los meses sin ninguna represalia, quedó claro que esto no iba a seguir el guión típico de las disputas en el rap. En cambio, lo que empezó a suceder fue algo mucho más maduro y real de lo que nadie esperaba.
En agosto de 2025, empezó a correr la voz de que ambas partes estaban dispuestas a mantener una conversación para limar sus diferencias. Para quienes habían seguido la situación desde el principio, se trataba de un giro sorprendente que demostraba que ambos estaban dispuestos a dejar a un lado su orgullo por el bien común. El momento decisivo llegó cuando acordaron reunirse cara a cara en Nueva Orleans, la ciudad que había marcado sus carreras y representaba todo lo que ambos amaban de la cultura de Luisiana. Cuando finalmente se produjo ese reencuentro en agosto de 2025, se describió como emotivo y real, con ambos dejando a un lado sus egos para mantener una conversación honesta sobre lo que había salido mal. Pero me di cuenta de lo que realmente había pasado. No sé si fue una discusión o qué. Él entró y dijo: «Oigan, calmémonos». Y se llevó a los dos tipos, que parecían estar en una pequeña situación. No sé si lo sería, pero por respeto a él, ellos dijeron: «Está bien, estamos bien». Y ahí fue cuando me di cuenta de que eso es lo que él vale, especialmente para estos jóvenes. Este clip de DJ Akademiks, hablando de cómo Birdman intervino para manejar una situación entre bastidores, muestra la complejidad de su relación. Incluso durante su disputa, seguía habiendo un respeto subyacente que ambos hombres se tenían el uno al otro. La capacidad de Birdman para inspirar respeto y calmar situaciones acaloradas demostró las cualidades que originalmente habían atraído a Youngboy hacia él como mentor. El proceso de reconciliación no fue algo que se lograra de la noche a la mañana. Ambos tuvieron que superar algunos sentimientos heridos y una confianza dañada. Para Youngboy, significó enfrentarse a su propia vulnerabilidad y procesar el dolor de sentirse traicionado por alguien a quien había querido como a un familiar. Para Birdman, probablemente significó reconocer que sus acciones habían causado un daño real a alguien por quien decía preocuparse. El resultado de sus conversaciones fue una comprensión más madura de su relación y de lo que había salido mal. Fuentes de la industria afirmaban que la reconciliación fue posible porque ambos reconocieron que sus objetivos comunes y el respeto mutuo eran más importantes que sus rencores personales. La primera señal pública de que habían solucionado sus diferencias se produjo en octubre de 2025, cuando Birdman hizo una aparición sorpresa en uno de los conciertos de Youngboy. El momento quedó grabado en video y se hizo viral inmediatamente, mostrando a Youngboy llevando a Birdman al escenario para interpretar We Poppin' por primera vez ante un público en directo. El público enloqueció y se pudo ver que la química genuina entre los dos artistas seguía ahí. Sí, pero la razón por la que se le respeta tanto es porque es muy respetuoso con la gente cuando la conoce. No, él es respetuoso. Sí, fue muy respetuoso. No tenía por qué mostrarme el tipo de cariño que me mostró anoche. Esta observación sobre el carácter de Birdman permite comprender por qué la reconciliación fue posible en primer lugar. A pesar de todos los dramas empresariales y los sentimientos heridos, seguía existiendo una base de respeto mutuo que podía reconstruirse. La reputación de Birdman de tratar bien a las personas a nivel personal, al margen de los negocios, sugería que los problemas entre él y Youngboy podrían haber tenido más que ver con la falta de comunicación y las expectativas no cumplidas que con cuestiones fundamentales de carácter. Las implicaciones empresariales de su reconciliación fueron inmediatas y evidentes. Birdman comenzó a viajar con Youngboy en su gira Make America Slime Again, no solo como artista, sino también como asesor y protector de los intereses financieros de Youngboy. La presencia del veterano sirvió para múltiples propósitos. Demostró a la industria que volvían a formar parte del mismo equipo, proporcionó a Youngboy una orientación experta en un momento crucial de su carrera y ayudó a garantizar que el joven aprovechara al máximo cada dólar disponible durante su gira. ¿Cuántos millones más necesitamos para la próxima gira? Entre 300 y 400. ¿Cuánto? Entre 300 y 400 millones cada uno. ¿Entre 300 y 400? Si no hablan, eso ni siquiera cuenta. Cuando Birdman empezó a hablar de la posibilidad de que Youngboy consiguiera un contrato de gira de entre 300 y 400 millones de dólares, quedó claro que su reconciliación no se basaba solo en sentimientos personales, sino que también era una estrategia comercial. La experiencia del veterano en la creación de grandes éxitos comerciales se aplicó a la carrera de Youngboy de una manera que beneficiaba económicamente a ambas partes. La reconciliación también les dio a ambos la oportunidad de aprender de lo que había fallado en su relación. A Youngboy, la experiencia le enseñó la importancia de establecer límites y proteger sus intereses, sin dejar de estar abierto a reconstruir relaciones valiosas.
El joven había aprendido a imponerse y a exigir respeto, sin dejar que las heridas del pasado le impidieran seguir adelante. Para Birdman, la situación le brindó la oportunidad de reflexionar sobre su enfoque como mentor y sobre cómo sus acciones afectan a los artistas jóvenes. El veterano se había enfrentado antes a conflictos similares con otros protegidos, sobre todo con Lil Wayne, y el patrón sugería que podría ser necesario cambiar de enfoque. Y me llevó aparte y me dijo: «Escucha, tío, por mi madre, la señora Gladys. Tío, vamos a hacer esta entrevista, tío. No hay nada más importante que eso. Así que lo digo por mi madre, la señora Gladys, que falleció cuando él tenía 5 años, por cierto. Me dijo: te lo digo, vamos a hacer esta entrevista, vamos a conseguirlo. Sí, vamos a conseguirlo». Este fragmento revela el interés personal de Birdman por mantener las relaciones y cumplir su palabra. Cuando invoca el nombre de su difunta madre al hacer promesas, muestra un nivel de sinceridad que va más allá de las consideraciones comerciales. Es probable que este enfoque personal para construir relaciones haya contribuido a que la reconciliación fuera posible. El carácter público de su reconciliación también tuvo importantes repercusiones culturales, en una industria en la que las disputas suelen degenerar en enemistades permanentes que nunca se resuelven. Su capacidad para superar sus diferencias sirvió de ejemplo positivo para otros artistas. La reconciliación demostró que el orgullo y el ego no siempre tienen por qué impedir la resolución de los conflictos cuando ambas partes están dispuestas a mantener conversaciones sinceras. El impacto en las carreras de ambos fue inmediato y positivo. Youngboy se benefició de las conexiones de Birdman en la industria y de su experiencia empresarial durante un periodo crucial en el que estaba pasando de sus problemas legales a centrarse de nuevo por completo en su música. Birdman, por su parte, reforzó su asociación con una de las jóvenes estrellas más prometedoras del hip hop, consolidando su reputación como alguien capaz de descubrir y desarrollar el talento. La reconciliación también abrió la puerta a futuras colaboraciones y proyectos. Los expertos del sector ya informaban de que ambos estaban discutiendo planes para From the Bayou 2, una secuela de su exitoso mixtape colaborativo. La perspectiva de nueva música del dúo reunido generó un gran entusiasmo entre los fans que habían apreciado su anterior trabajo conjunto. Lo más importante es que la reconciliación representó un enfoque maduro de la resolución de conflictos que a menudo falta en la cultura del hip hop. En lugar de dejar que su desacuerdo se convirtiera en una enemistad permanente, ambos demostraron que era posible abordar los problemas, aprender de los errores y reconstruir la confianza. Su ejemplo proporcionó un modelo de cómo se pueden resolver los conflictos de la industria de forma constructiva, en lugar de destructiva. La historia de la relación entre NBA Youngboy y Birdman, desde la mentoría hasta la traición y la reconciliación, sirve en última instancia como un ejemplo de la vida real de la complicada dinámica que caracteriza a la industria musical. Demuestra tanto los beneficios potenciales como los peligros de las relaciones entre mentor y protegido, la importancia de una comunicación clara y el respeto mutuo, y la posibilidad de redención incluso después de conflictos graves. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.